buenas noches para todos los dominicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta su propuesta final, domingo 11 de julio, año 2021. Muchísimas gracias por su compañía a los que nos ven a través de Teleradio América, canales 12 y 45, realidades.com.de, a través de nuestras plataformas digitales, a través de YouTube y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su compañía. Señor Alexander Valenzuela, buenas noches. Saludos compañeras, saludos para nuestra audiencia, la de Teleradio América, canales 12 y 45. Gracias por la sintonía a ustedes, a quienes nos ven y escuchan a través de teleradioamerica.com y TV Quisqueya, que ha compartido, ¿verdad? Ya anunciamos que estamos transmitiendo para la comunidad de dominicanos en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias a ustedes por el favor de la sintonía en el horario que transmitimos para los Estados Unidos y para la República Dominicana, a ustedes que nos encontramos a partir de este instante. Gracias. Interesante el contenido, la noticia de la semana indiscutiblemente fue el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse por un escuadrón, diría yo, un equipo de hombres que atacaron su casa, a su familia, a su mujer, y con informaciones todavía pendientes de conocer ese país, su país, Haití, y de conocer la comunidad internacional en su conjunto. La forma en que se dio, los hechos, los acontecimientos políticos, las decisiones políticas, lo que se avecinaba, cómo han transcurrido las informaciones posterior al asesinato, cómo lo recibió la comunidad internacional, cómo lo recibió su propio país, la realidad política, social y económica de allí deja mucho que desear. Fíjese lo que se ha dado ahora entre la figura de un primer ministro inicialmente designado. Justamente la información, la última información publicada por el presidente Jovenel Moïse justamente daba cuenta de la decisión, de la orden que había tomado del nombramiento de Henry como primer ministro de ese país. Un primer ministro que iba en la dirección de crear un proceso de transición, garantizando la paz social, la paz pública, garantizando la democracia y garantizando la seguridad ciudadana. Justamente en esa dirección iba la decisión del nombramiento de Ariel Henry. Ya ahí mismo se generó una situación, como ha venido ocurriendo con las decisiones y con la decisión puntual de designación de primer ministro. Recuerde usted cómo está compuesto, cómo se dirige el Estado haitiano, la responsabilidad política que tiene y de Estado que tiene el primer ministro y la que tiene el gobernante. Por la naturaleza recae todavía toda esa autoridad que conocemos, un país totalmente presidencialista como la mayoría de nosotros de la región, y conocemos entonces cómo las cosas, no de derecho, pero sí de hecho, ocurrían en ese país. Sin embargo, pienso que lo más importante ha sido bochornoso, reprochable, abominable, vergonzoso para toda la región, muy lamentable, ha causado conmoción en todo el mundo y lo causó. Pienso que por la realidad de ese país, incluso el enfoque de la propia comunidad internacional y los organismos de este corte, como la ONU, la OEA, yo no sé si tuvieron la CELAC, por aquí, por la integración, ¿verdad?, centroamericana. Yo no sé si se sintió lo suficientemente qué ocurrió con el asesinato de un presidente aquí en la región, en este caso de Haití, que arrastra un historial que aparentemente, usted me corregirá, es como que causó el asombro, pero como que
como que no fue la magnitud de lo que representa el asesinato de un presidente. La reacción de la comunidad internacional ha sido la misma que han tenido durante todos estos años en medio de esta crisis política, social y económica que vive Haití, ahora agregada la situación de la pandemia por la COVID-19. Entonces, la reacción de la comunidad internacional ha sido igual de tímida que la que han tenido durante estos años ante esta situación que vive el hermano país, y por consiguiente el primer afectado somos nosotros, la República Dominicana, porque mientras más calamitosa esté la situación en Haití, más rápido quieren salir sus ciudadanos de allí, y el lugar más fácil hacia dónde llegar, sin duda, por varias razones, es la República Dominicana. La representante de Haití ante la ONU ha pedido que la comunidad internacional, y ha pedido ayuda internacional para investigar la muerte del presidente Jovenel Moïse a esta situación, con mucho más preguntas que respuestas, porque la verdad es que la forma del magnicidio, con una seguridad que no se sabe exactamente todavía qué hizo, cuál fue la respuesta, si vendieron al presidente, siempre dentro de las inteligencias hay contrainteligencia para determinar situaciones como estas, pero bueno, entendemos la precariedad y la situación del Estado haitiano. Jovenel Moïse no era un político, ¿no?, de formación o de base, era más bien un empresario, un productor y exportador de bananos. Y entonces prácticamente entró a la política 1 año o 2 años antes de ser presidente de ese país. Gobernaba por decreto porque muchos entendían que su periodo ya había vencido, de hecho en febrero de este mismo año, y él entendía que no, que le faltaba un año, o sea, culminando el próximo febrero 2022, porque empezó a ejercer el mandato 1 año después, según él, de haber sido electo, o el cálculo que hacía el propio presidente. Entonces, una situación bastante delicada, pero la comunidad internacional ha tenido la misma reacción que ha tenido durante todos estos años de inobservancia. Hasta el 2019, las Naciones Unidas tenía desplegado en Haití sus tropas, la MINUSTAH, que era la misión de estabilización, la misión de paz, porque Haití no tiene ejército, o un ejército incipiente, que no se puede catalogar como tal, pero bueno, las Naciones Unidas decidió sacar a esa misión de allí, y a partir de ese momento fue mucho más calamitosa la situación que empezó a vivir el vecino país. Es una situación bastante compleja. La comunidad internacional tiene que ayudar a que los haitianos se pongan de acuerdo, porque las grandes élites no se ponen, ni ellos mismos se ponen de acuerdo dentro de la situación en la que viven, y sin duda todo lo que por consiguiente nos toca a nosotros como vecinos, como parte de un mismo territorio. Se toman algunas medidas en la frontera, pero bueno, todos sabemos las facilidades y cómo puede pasarse al territorio dominicano. Bastante lamentable la situación. Ojalá y todas las preguntas puedan tener respuesta en torno a esto, ¿verdad? Hay que reconocer entonces las decisiones rápidas que tomó el gobierno de la República Dominicana, el gobierno del presidente Luis Abinader, en torno a esto, en torno a la situación, en lo que puede desencadenar, o lo que ha podido desencadenar esta situación en Haití, con toda la confusión, sobre todo confusión que ha generado el asesinato del presidente, y luego una especie de confrontamiento interno. ¿Cómo se llama el señor, el de facto? Claude Joseph. Joseph versus Ariel. Ariel Henry, que había sido la persona designada inicialmente, y a quien una parte de la oposición automáticamente objetó, como se dio con cada uno de los primer ministros que tuvo el presidente Jovenel Moïse,
el asesinado presidente Jovenel Moïse y que no pudo salir a camino para ninguno de los procesos que se habían propuesto, ni para llevar a cabo unas elecciones, que era el principal punto de Ariel Henry, conforme al mandato del presidente y a un proceso de transición, un presidente apartado de ese proceso. Hay que ver por qué, a quién beneficiaba la muerte, el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Son de las preguntas, las razones. ¿Por qué ha generado tanta confusión? Porque tenía demasiados frentes abiertos. Había dicho y se había pronunciado sobre particulares del sector eléctrico interesados en su muerte, más los grupos de oposición, grupos beligerantes, grupos de guerrilla, grupos revolucionarios internos que se han venido fortaleciendo en Haití y que apelan al caos. Ustedes saben quiénes ganan, quiénes salen vencedores, quiénes se nutren, quiénes se fortalecen del caos y en medio del caos. Entonces, ojalá, es como usted dijo, ojalá que se puedan despejar, que puedan ser respondidas cada una de las preguntas que se tienen en torno a esto, reconocer, como decía anteriormente, las decisiones rápidas que tomó el gobierno dominicano en torno a lo que podía, ¿verdad? Respetando la autodeterminación de ese pueblo y aún reconociendo lo que implica y lo que implicó, lo que implica y lo que implicará para nosotros los dominicanos, que ocurra con la paz, con la tranquilidad social, el fortalecimiento institucional, con la democracia de ese país. Estamos conscientes, estamos muy conscientes de eso. En la semana se dio la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde no participó la República Dominicana. Muy importante, una queja del embajador nuestro allá, José Blanco, que tendrá que aclararse. Quizás para unas cosas que se dan en torno a esto, sobre todo el peso de esa comunidad internacional colocado sobre la República Dominicana, cargándonos de los problemas de Haití y de que parte de esos problemas de Haití históricos deben ser resueltos en la República Dominicana por los dominicanos. Un momento, yo escribía en la semana que lamentablemente después de la muerte de un presidente, el presidente de ese país, ojalá que nadie lo quería que fuera así, ojalá que la comunidad internacional con compromisos históricos con Haití ahora le ponga el ojo a lo que ocurre allí con la inestabilidad política, social y económica e institucional que se vive en el vecino país. Así es. Bueno, sin duda que otra información de la semana y muy importante para los dominicanos que estuvimos muy atentos a la decisión, ¿no?, del gobierno en voz del señor presidente de la República, Luis Abinader, de anunciar desde este mismo miércoles pasado, desde el miércoles, sí, hasta el próximo miércoles. Sí, exactamente, desde el miércoles. Van a ser 3 semanas de desmonte gradual del toque de queda, iniciando desde esta semana en la que estamos todavía, hoy domingo, y hasta el próximo miércoles a las 10 de la noche, con 2 horas de libre tránsito, de lunes a viernes. Entonces luego viene la segunda semana, que va a ser hasta las 11 de la noche. Me corrige, por favor, si no estoy bien. Hasta las 11 de la noche, el toque de queda, igual con 2 horas. Las 3 semanas igual van a tener 2 horas de libre tránsito, ¿no?, para poder llegar a su destino, cada ciudadano. Entonces fue muy bien recibida. Con venta libre de bebidas alcohólicas, que fue el gran logro de esa locución. Bueno, usted lo había hablado aquí en algún momento, no venga a quejarse ahora si el presidente hizo referencia ahora, porque usted se había quejado aquí en algún momento de eso, pero estoy poniendo el contexto, ¿no?, la información. Sí, no, claro, pero me entra de inmediato. Sí, el desmonte gradual, ¿no?, el desmonte gradual del toque de queda. Sí, muy correcto. La gente ha querido ya que salgamos de esta situación. La gente ha respondido igual a la vacunación, que ha sido como una condicionante que ha puesto el gobierno para
terminar en un 100% de esta situación. ¿Tiene sentido el toque de queda? Creo que de hace un buen tiempo para acá no tiene sentido el toque de queda. No, lo que hace es ponernos en un estado de angustia, de ansiedad y de estrés mayor y de estrés al que ya tenemos. Entonces, ¿es la forma más fácil del gobierno controlar? Sí, es la forma más fácil. Pero yo creo que ya no tiene sentido, porque igual, si lo que usted va a hacer en la mañana, la aglomeración que tiene en la mañana la va a tener en la tarde o en la noche, no tiene sentido el toque de queda. Lo que siempre he pensado que la mejor idea es controlar las aglomeraciones, que se establezca el protocolo en cualquier espacio, sobre todo en los espacios cerrados, teatros, restaurantes, cualquier lugar de estos que necesitan también sobrevivir su economía a esta situación. Entonces, es un grupo de cosas, pero bueno, creo que estamos en una mejor situación que la que teníamos. El gobierno ha escuchado, aparte de la población y algunas peticiones, no, pero esto no es una situación de un grupo, no, yo creo que todos estamos en la misma de la situación del toque de queda. Siempre creo que la responsabilidad, el compromiso, el amor que usted siente por usted mismo de cuidarse, tiene que ser mayor al que siente o a la intención que tiene el gobierno y la responsabilidad que tiene el gobierno de cuidarnos. Así es. Entonces, vamos a ver, se habló del desmonte del toque de queda, más no así del estado de emergencia. Pero trátelo si usted quiere luego de la pausa para... Será con todo el gusto. Sí, claro. Usted sabe que usted es la jefa nuestra aquí. Debemos ir a la pausa. Vamos con las 5 informaciones más importantes de la semana. Al regresar, necesariamente tenemos que hablar de cómo ha evolucionado todo, la reacción política y los intereses en torno a la decisión del Tribunal Superior Administrativo que ordena a la Junta Central Electoral desconocer una resolución y declara a una serie de partidos políticos encabezados por la Fuerza del Pueblo como partidos mayoritarios, partiendo del criterio del centro de esa sentencia. Necesariamente debemos hablar de eso y otros temas interesantes. Así es. Si le parece, pausamos. El Consejo Nacional de la Magistratura, encabezado por el presidente Luis Abinader, iniciará a partir de este martes 13 las evaluaciones públicas de los 79 aspirantes al Tribunal Superior Electoral. Los nuevos miembros y suplentes del TSE serán escogidos el jueves 22 del presente mes y el viernes 23 serán juramentados. Al menos 4 exmilitares colombianos habrían pasado por territorio dominicano previo al magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse. De acuerdo a estas imágenes, Manuel Antonio Grosso Guarín fue hasta 2019 uno de los militares mejor preparados del ejército colombiano, recibió entrenamiento del Comando Especial con instrucciones estadounidenses y en 2013 estaba asignado al Grupo de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas y es uno de los acusados del asesinato de Moïse. El titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, expresó que se presentaron cientos de evidencias suficientes que hacen que el caso Medusa esté blindado, solicitando 18 meses de prisión preventiva. En la audiencia, la jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, escuchó a los abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez y de otros imputados ejercer sus derechos de defensa y alegatos y evitar que sus clientes sean enviados a prisión preventiva. La Junta Central Electoral acogió la decisión del Tribunal Superior Electoral que anuló la resolución del órgano electoral, la cual determinaba la distribución de los recursos económicos a los partidos políticos. Mediante la resolución, la Junta Central ahora reconoce a los partidos Fuerza del Pueblo y PRD
como mayoritarios por haber obtenido más de un 5% de los votos válidos emitidos en la última elección. Para finalizar, las empresas Pfizer-BioNTech han anunciado esta semana que planean solicitar la autorización de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, FDA, para la administración de una tercera dosis de su vacuna contra la COVID-19 con el objetivo de blindar una protección aún mayor. Propuesta final. En agosto, vuelve la segunda versión del Festival Cultural y Gastronómico Sureño. Regresamos a nuestras raíces. Este año, volvemos a promover nuestras tradiciones, a reencontrarnos con nuestro folclor, con las buenas costumbres y nuestra identidad, resaltando, premiando y reconociendo a impulsores de nuestra cultura, gastronomía, artesanía y emprendedores de nuestra producción agropecuaria regional. Del 24 al 29 de agosto, en la explanada del Parque Central, en Las Matas de Farfán. Segundo Festival Cultural y Gastronómico Sureño. Apóyanos y participa. Contacto 829-943-9212. Organiza FUNPROSUR. Este evento estará regulado por los protocolos de salud pública.